Shalom. Vamos a ver ahora la porción Vayislach. Esta porción que se llama Y él envió, refiriéndose a Jacob, es continuación pues de la historia de Jacob. Aquí ya Jacob va a regresar a la tierra de Israel y hay el problema de que se va a enfrentar pues con este asunto pendiente que había dejado allá de su hermano Esaú. Y pues está ahí contando todo el suceso del regreso a la tierra de Israel y de todas las preparaciones que está haciendo Jacob con su familia. La divide en dos campamentos, se prepara, ¿no? Manda todos los el ganado y todo enfrente como regalo si es necesario, ¿no? Y pues pone prepara a toda su familia, a todos sus hijos y todas sus pertenencias, ¿no? Todo lo prepara para encontrar a Esaú. Y claro, manda mensajeros, que es el inicio de esta porción, ¿no? Que él manda a decirle a Esaú que ya llegó, que ya regresó a la tierra de Israel, ¿no? Y que pues obviamente se va a encontrar con él. Y pues está este recuento, ¿no? Que manda mensajeros y que pues ya ve que Esaú ya viene, pero pues viene con un ejército grande, 400 hombres acompañándolo, y pues obviamente se prepara más para recibirlo. Y entre el relato de la preparación, ¿no? Ya en la noche, ¿no? Para el día siguiente que iba a llegar Esaú ya aquí a recibirlo, por decirlo así, a encontrarse. Pues hay este relato acerca de Jacob, ¿no? Que al cruzar el río, ¿no? Se encuentra pues al parecer con un ángel, ¿no? Y se pone a luchar con el ángel pues el resto de la noche, ¿no? Y hasta el amanecer, que el ángel ya le dice que ya se tiene que ir y que Jacob, ¿no? A pesar de, al parecer, de estar luchando o peleando ahí con el ángel, ¿no? Pues había salido lastimado, ¿no? Le dijo al ángel que no lo iba a dejar ir hasta que lo bendijera, ¿no? Y finalmente pues le da una bendición, ¿no? Y le está diciendo que su nombre pues podría ser Israel, ¿no? Está ese relato, ¿no? Que obviamente es un relato bastante diferente porque no está tomando, no es en la misma realidad de todo lo demás, ¿no? Aquí ya hay una pelea con un ángel, ¿no? Y este anuncio de cambiarle o de tener otro nombre además de Jacob, que sería Israel. Y bueno, al otro día, pues ya, obviamente ya el ángel se fue al amanecer, ¿no? Ya un poco más arriba el sol, ¿no? Llega Esaú, ¿no? Y
ya llegó en otro modo y finalmente el encuentro pues fue exitoso, ¿no? Se alcanzaron la paz, ¿no? Entre los dos. Y esta porción, digo, no acaba ahí, que podría decirse que pues todos estos sucesos son como lo más relevante o lo más importante de lo que está contando la porción. La porción continúa, ¿no? Como si no hubiera pasado, ¿no? Continúa contando la vida de Jacob, ¿no? De cómo Jacob se va al área de Shechem, un reinado que había, un pueblo ahí, y los problemas que tuvieron ahí, ¿no? Con el rey y el príncipe y su hija, ¿no? La hija Dina de Jacob, ¿no? Y que parece que se involucró ahí con el príncipe, ¿no? Y pues finalmente el príncipe declara que se quiere casar con su hija, ¿no? Y bueno, la única condición que pone Jacob es que se circunciden todos los del pueblo, ¿no? Lo cual el rey acepta con tal de que su hijo se case con esta muchacha Dina, ¿no? Con la hija de Jacob. Pero pues ahí a los hermanos de Dina, no les pareció, ¿no? Los hermanos mayores, y pues van los hermanos mayores y matan a todo el pueblo, ¿no? Entonces toda una historia trágica, ¿no? De cómo se están comportando, cómo está siendo, ¿no? El desarrollo de esta familia, ¿no? Y pues esta sigue contando, ¿no? No acaba ahí, ¿no? Sí, sigue contando sobre que se mueven a otro lugar, a Betel, ¿no? Donde el Creador bendice a Jacob, ¿no? Con más descendientes, ¿no? Y le da la tierra. Y finalmente todo esto acaba con una escena en donde Raquel, a la hora que nace su segundo hijo, Benjamín, pues muere, ¿no? Y es enterrada ahí en el camino, ¿no? Y pues como si fuera contando, ¿no? No solo las cosas que le pasan a Jacob en su vida, ¿no? Toda la continuación de Jacob con sus descendientes, sino están contando ciertas como al parecer tragedias, ¿no? Y después de la muerte de Raquel, ¿no? Que tanto trabajó Jacob por ella, ¿no? Pues continúa contando el asunto de que pues también llegó la hora de Yitzhak, el padre de Jacob, ¿no? Y él y su hermano lo entierran, ¿no? Y digamos que ahí se ve que pues siguen en el mismo sentido, ¿no? Y entierran al papá. Y finalmente esta porción también incluye el último capítulo de la porción, ¿no? Ponen una explicación, ¿no? De la descendencia de Saf, ¿no? De una lista de generaciones, explicando las generaciones o las descendencias de Isaac.
de Isaac, no, de Esav, de su hermano. Y es como acaba la porción, ¿no? Con esta explicación o, bueno, relato de la descendencia de Esav, ¿no? De las esposas que tuvo, los hijos que tuvo y toda la descendencia que tuvieron, ¿no? Y cómo fue los reinados de, pues, el reino de Edom, que ahí se están ya, enfocando en este reino de Edom, que es este nombre como también conocían a Esav, ¿no? Edom quiere decir rojo, ¿no? Y es como acaba esta porción. Si la leemos nada más así, pues nada más nos enteramos, ¿no? De lo que pasó, de la vida de Jacob, ¿no? Y de, al parecer, ¿no? Como muchas tragedias, ¿no? O, pues la continuación de la vida como es, ¿no? Que pues finalmente la vida acaba, ¿no? Y todos nos morimos, ¿no? Esto no es que nos pueda evitar esto, ¿no? Se nos acaba el tiempo en este mundo. Pero bueno, ese es el relato que está contando, ¿no? Pero pues obviamente ya si verificamos en libros de sabiduría, ¿no? Nos vamos al Zohar, ¿no? Pues se empieza a poner relatos, ¿no? Se empiezan a ver, enfocar más en todos los detalles que está alrededor, ¿no? Este sentido, ¿no? Que ya sabemos que la Torah está hablando del alma, de nosotros mismos, ¿no? De esta parte de nosotros llamada el ego, ¿no? Todo este sentido del egoísmo, ¿no? Esta parte de la que estamos batallando y del y especialmente pues los textos dan un cierto sentido, ¿no? al deseo de recibir para uno mismo, ¿no? El deseo de recibir egoísta para el yo. Y obviamente pues se trata de esta paz que vemos que pasa o sucede con Esav, ¿no? Cómo pueden convivir los dos, ¿no? En la tierra de Israel, ¿no? Y estar en paz, ¿no? Y ese es el mérito de Jacob, ¿no? El poder lograr la paz con Esav, que es, conste que de por sí, ¿no? En el lado pues ya más espiritual, ¿no? En el lado metafísico, ¿no? De lo que está contando la Torah, que no eran nada más relatos de unas familias o de la descendencia de Abraham, ¿no? Sino era acerca de nuestra propia alma y de quiénes somos y cómo estamos, ¿no? De esta parte que tenemos dentro de nosotros, ¿no? El ego y el egoísmo con el que estamos luchando, ¿no? Esta, que si ya lo ponemos en términos científicos, ¿no? Podríamos decir, ok, todo mundo tenemos una parte negativa y una parte positiva, ¿no? Y tenemos que estar ahí corrigiendo, ¿no? Para no irnos o no tender o esta forma en como la llaman en Kabbalah, ¿no? Esta inclinación al mal, ¿no? Esta forma en que nos llama a inclinarnos al lado malo,
Y esa es la lucha principal, ¿no? Y Jacob está representando este balance, este poder estar en paz con esta parte negativa que tenemos dentro, ¿no? Poder traer la parte positiva, ¿no? Y equilibrar todo. Y poder vivir en paz con ambos lados, ¿no? Es como, si lo paso hasta términos científicos, ¿no? Ok, ya en términos científicos, ¿no? Todo este mundo pues está hecho de átomos, ¿no? Y resulta que en el átomo, ¿no? Pues tiene una parte positiva y tiene una parte negativa, ¿no? Pero no la tratan de quitar lo negativo, ¿no? Conviven las dos ahí y tienen que estar ahí, la negativa y la positiva, conviviendo y haciendo el famoso átomo, ¿no? Manteniéndolo estable, ¿no? Y si yo le trato de mover ahí, quitar la parte negativa o la parte positiva, ¿no? Pues causo todo un impacto nuclear ahí, ¿no? Pero pues eso no es de lo que se trata, sino de lo que se trata es de que haya una cierta paz. Y esa es la temática, ¿no? De convertir el deseo, la inclinación que tenemos dentro, ¿no? Esta inclinación, el yeser hará, ¿no? La inclinación al mal, ¿no? Convertirla, el deseo de recibir para uno mismo, convertirla en un deseo de recibir para dar, ¿no? Y esta sería la parte positiva. Y claro, los libros de sabiduría ya más profunda, ¿no? Se centran en este tipo de temáticas, ¿no? Al recorrer esta porción, ¿no? No se van tanto al lado físico de qué es lo que está pasando, qué es lo que me está contando, sino al lado de que hay una cierta balance, una paz entre estos dos hermanos, ¿no? Que nacieron juntos, ¿no? Y que van a vivir juntos en la vida en la tierra de Israel, ¿no? Y ahí están en paz, ¿no? Y obviamente pues hay este pedazo en los relatos, ¿no? Donde van terminando con los relatos de Isaac y con los relatos de Raquel, ¿no? De Rachel, se muere, todos estos se mueren, ¿no? Y obviamente está el asunto de que pues se está quedando la descendencia, ¿no? Que finalmente es la temática como va a continuar, ¿no? Con la descendencia de Jacob. Pero bueno, esta es el asunto, ¿no? Cómo está llevándose los términos de esta porción, ¿no? Y pues quiere decir, ¿no? Que todo lo que hacemos en este mundo, ¿no? Se trata de lograr esa paz, ¿no? Ok. Quiere decir que si yo quisiera tener esa paz que estoy viendo, ¿no? Que ya no se están necesitando los otros personajes, que va a continuar la descendencia de Jacob, ¿no? Pues lo que tendríamos que lograr en la vida es esa paz con nuestra inclinación al mal, ¿no? Con nuestro ego. Y todo se trata de este asunto, como le llaman los textos de Kabbalah, se
se inclinan, ¿no? Todos se van sobre el asunto del deseo, ¿no? El qué deseamos y por qué lo deseamos, ¿no? El por qué, ¿no? La intención de lo que deseamos es lo importante, ¿no? Si la intención es, porque la transformación obviamente es el deseo de recibir para uno mismo, ¿no? Es una intención egoísta, ¿no? Se cambia a un deseo de recibir, pero para dar, para un nivel superior, ¿no? Ya no es para mí, ¿no? No es para el ego, no es para el yo, es para beneficiar a alguien más, ¿no? En que te vuelves consciente, ¿no? De los demás, ¿no? Y pues te genera empatía con los demás, ¿no? En que los demás necesitan y tú se los puedes dar. Y este es el asunto principal, el asunto en que nos tenemos que fijar, principal en esta porción, ¿no? En los libros de sabiduría se dice que, ok, cuando tú estás en el mundo, ¿no? Y tú tienes un pensamiento, ¿no? Y surge un deseo, ¿no? Y vamos a suponer, ¿no? Que deseaste algo malo, ¿no? Y obviamente, pues, en este mundo, pues sucede que llevas ese deseo a la acción y a hacer eso que deseaste malo, hacerlo en este mundo, ¿no? Y entonces eso pues desencadena una serie de consecuencias en este mundo, que obviamente estas consecuencias no nos van a gustar, ¿no? Pero más que llevarlo a la acción, ¿no? La mayoría de los textos se está centrando en el pensamiento original, ¿no? Y en la intención original. Ok, pensaste algo, ¿no? Y eso tiene cierta intención. Pensaste, voy a hacer esto, y eso que vas a hacer tiene una cierta intención. Y se dice que lo importante fue el deseo o la intención que está generando ese pensamiento, ¿no? Entonces, obviamente, se centran en ese punto, en el deseo, en el pensamiento. Quiere decir que en el momento en que piensas algo malo, ¿no? Ya, ahí se dice, ¿no? Que ahí ya hubo deseo y hubo intención, ¿no? Y que ya en ese momento, ¿no? Pues ya es irrelevante si lo llevas al mundo de la acción. O sea, ya por decirlo así, algunos libros lo llevan en esos términos, ¿no? Los llevan en términos de pureza e impureza, ¿no? Por decirlo así, en el momento en que lo pensaste y lo deseaste, ya te impurificaste, ya causaste una impureza, ¿no? Lo hablan en términos de pureza e impureza porque eso es en el mundo que no se ve, en el mundo dentro de nosotros, de nuestra alma, ¿no? Ya causé un punto negativo en mi alma, ¿no? Ya es irrelevante si lo llevas o no al mundo real. Ya el asunto fue que tuviste un pensamiento y lo convertiste, o sea, hubo una inclinación al mal y lo convertiste en algo malo, ¿no? Lo llevaste al lado negativo, tu intención fue del lado negativo
y ahí estuvo el error, ¿no? Y ya causaste el lado de impureza. Y entonces ya causaste ese punto negro, por decirlo así, o punto malo para el alma. Y entonces está hablando todo en términos de qué está pasando con el deseo, ¿no? Que lo importante fue el deseo, ¿no? Y al mismo tiempo también empiezan a poner ejemplos, ¿no? Que en el sentido, ¿no? Que si tú quieres ser puro, ¿no? El que estás buscando unirte con Dios y tener la pureza, ¿no? Que necesaria, todo empieza con que lo quieras y lo desees, ¿no? Que si tú deseas ser puro con una intención correcta, ¿no? Porque quieres unirte con Dios, ¿no? Ya el hecho de desearte, ya causaste que se purificara, o sea, ya causaste el lado positivo y ya no importa lo que hagas del lado físico, ¿no? Ya si del lado físico te estás tratando de purificar que con agua, o que con fuego, o que con la vela, o con la luz, eso ya no es importante. Y lo importante era del lado en que no se ve, del lado desde el pensamiento. Y entonces, obviamente, pues los libros de sabiduría están orientados a este tipo de cosas, que quiere decir que sí, leemos la porción y como que todo pasa en el mundo real, o nos estamos imaginando que está hablando del mundo real, y cuando es obvio, ¿no? Que si está peleando con un ángel, ¿no? Y ahí hay toda una escena que obviamente no es del mundo real, ¿no? Pues obviamente de lo que está hablando no es del mundo real, era del mundo, este mundo que no se ve dentro de nosotros, del mundo del alma, ¿no? Y obviamente pues está hablando de este sentido, ¿no? De que entonces la pelea real está dentro de nosotros, en el mundo de los deseos, y que no importa ya si lo llevamos a la acción, ¿no? O que ya si la consecuencia la hacemos más física, ¿no? Eso ya no es importante. Ya el problema es que viene desde el lado que no se ve, desde el lado del deseo y de la intención que tenemos. Y entonces, esto es muy interesante, ¿no? El ejemplo que dan, y lo dan en varios lados, ¿no? En el que solamente porque deseamos la pureza nos hacemos puros. Ya es irrelevante que si prendiste la luz, o que si el agua, o que si no sé qué, ya es irrelevante lo que hiciste del lado físico. La pureza la lograste al desear esa pureza para algo bueno, ¿no? Para acercarte más al Eterno, ¿no? Ya el simple hecho de desearlo, lo lograste el asunto. Claro que lo que no nos gustó es que con el simple hecho de desearlo, ¿no? Pensaste hacer algo malo, lo deseaste, ¿no? Le deseaste mal a alguien y ya no necesitas hacer lo que ibas a hacer. Eso no necesitas, ya te causaste un daño, de una impureza en el alma, ¿no? Por el simple hecho de desearlo, ¿no? Y entonces ese es el mundo en donde estamos luchando, ¿no? Este es el mundo donde está luchando Jacob con el ángel, ¿no? Que le ganó al ángel y recibió este nombre de Israel, ¿no? Y ya lo que pasó en el lado real, o el encuentro con Esav, fue irrelevante, ¿no? Que llegara Esav y simplemente pues lo abrazara y lo besara. No, ya había ganado desde el lado que no se ve. Y ese es el asunto, así deberíamos de estar, ¿no? Y ese es el problema que tenemos. A la hora que tenemos
las ideas, los pensamientos, las emociones, ¿no? Conste que viene desde una idea y que luego le piensas y le das vueltas y luego lo pasas por el lado emocional, ¿no? Y el lado de la intención, el lado del deseo era lo importante. Eso que pensaste hacer, ¿qué traía del lado del deseo atrás? Y ahí es donde está el asunto, ¿no? O sea, ahí es donde ya cometimos el error. No importa si lo llevas o no. Si pensaste hacer algo malo, ya con el deseo que tuviste, ya hazte cuenta que lo hiciste, es irrelevante si haces o no la cosa mala, ¿no? Ya si dices, no, mejor no la voy a hacer porque me dio miedo, ¿no? Ya, olvídate, ya el daño del lado, del lado del alma, del lado que no se ve, ya está hecho, ¿no? Ya causaste una impureza, ¿no? Ahora vas a tener que reparar esa impureza, pero ya causaste la impureza. Ya no importa si lo llevaste o no a cabo, eso no importa. Y entonces, digo, el Zohar lo está poniendo en ese modo. Sí, quiere decir que muchas veces, aún sin hacer las cosas, ya cometimos el error, ¿no? Ya perdimos, ¿no? Es irrelevante si lo hicimos o no, por la razón que fuera, ¿no? El problema es cómo está nuestra alma, ¿no? Cómo está este lado intelectual, ¿no? Cómo está este lado del pensamiento y del corazón, ¿no? Porque muchas veces pues las malas ideas no surgen de las emociones, ¿no? Y las emociones, ¿por qué no las tenemos bien puestas o bien controladas o balanceadas, como está poniendo este sentido de Jacob, ¿no? Que obviamente, a pesar de que estamos leyendo de que en su historia como que le están pasando pues cosas malas, ¿no? O tragedias, el modo en que está Jacob centrado y dirigido, pensando en el eterno, ¿no? Del lado del deseo correcto, ese es lo que nos está diciendo la porción, ¿no? Que no importa cómo estemos en este mundo, ¿no? El problema es el deseo, ¿no? Ahí me estaba acordando, ¿no? Que hay a veces ve uno, o que se pone uno a pensar en las cosas del mundo, ¿no? Y uno empieza a decir, no, pues hay pobreza en el mundo, ¿no? Y estás pensando, ¿no? Eso es malo y que la pobreza y que no sé qué, ¿no? Y luego ves algún documental, ¿no? De ahí, de algunos indígenas en una isla de esas prácticamente abandonadas, ¿no? Y ves a los indígenas ahí en la isla abandonada que casi pues tienen la comida limitada y viven ahí en unas chocitas. ¿Y qué crees? Que los ves todos felices y a gusto y viviendo su vida con una sonrisa en la boca, ¿no? Y claro, si tú sacas un cálculo de lo que tienen y lo que tú consideras valioso, ¿no? Pues tú dices, son pobres, ¿no? Pero están felices, están a gusto, están viviendo, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que la pobreza es una tragedia, pero en la mente del rico, ¿no? Del que ya vive ciertas comodidades y entonces piensa en una tragedia en no tener esas comodidades, ¿no? Pero pues de la otra forma no era el problema la pobreza. El problema
es nuestro pensamiento, ¿no? Esos indígenas, ¿no? Del documental, ¿no? Jamás pensaron en la pobreza. A lo mejor hasta que le preguntaron si es pobre, ¿no? Y te van a preguntar, ¿y qué es eso, no? Para ellos, en su mente son ricos, ¿no? Tienen de todo, están aquí en la selva, ¿no? Tienen frutos ahí, están en una isla muy a gusto, sin problemas, sin ninguna, nada que los haga tristes, ni angustias, ni tristezas, ni presiones del mundo, ¿no? Están muy felices. Hasta que tú le traes los pensamientos negativos, ¿no? Y le preguntas que si es pobre, ¿no? Que si vive cómodo, ¿no? Que cómo no puede vivir con un celular, ¿verdad? O que cómo es que no puede vivir sin ver televisión. Cuando ellos eran totalmente felices sin nada de eso, ¿no? Y ese es el caos del mundo de ahora, ¿no? Que la pobreza es un problema, pero para los ricos no era un problema para los que pues no tenían nada, pero no necesitaban nada más, no deseaban nada más. El problema eran los deseos, ¿no? El problema es todo este asunto de los deseos, ¿no? Que estos que estaban en la isla no tenían ningún problema, ¿no? Ellos no veían falta de comida. Bueno, pues sí hay algunos épocas del año en que si no guardamos comida en verano, pues en invierno cuesta más trabajo conseguirla, entonces pues ya tienen unas ciertas rutinas anuales de guardar comida o de alguna forma conservarla para que en invierno, que cuesta más trabajo conseguirla, pues la puedan tener comida guardada. O sea, ya tenían algo pensado y no están sufriendo, ¿no? Ven la vida diferente. Pero pues el problema es que estamos viviendo en otro mundo, ¿no? En donde es un mundo lleno de deseos con inclinación al mal, de deseos buscando el beneficio del yo, de deseos egoístas. Y por eso vemos que sufre el mundo, ¿no? Estamos preocupados por la economía, preocupados por si vamos a comer, preocupados porque no puedo tener todas las comodidades, ¿no? Porque me endeudé, ¿no? Y estoy ahí luchando con el dinero. Pero pues la realidad es que a lo mejor no necesitabas nada de eso. Todos los problemas están alrededor de los deseos. Deseas otras cosas. Deseas vivir como rey, ¿no? En una mansión lujosa y con todas las comodidades, ¿no? Y si eso estás buscando en la vida, pues te va a costar mucho trabajo encontrar la felicidad, ¿no? Y aun cuando lo logres y vivas en una mansión con todas las comodidades y sirvientes y todo, a lo mejor no encuentras la felicidad, porque vas a seguir esclavizado a los deseos, a este deseo para el mí, para el yo, para el ego. Y ese es el problema del mundo, ¿no? El deseo egoísta. Y ese es obviamente el resumen de cualquier libro de inicio a la Kabbalah, ¿no? Que te están hablando que hay un deseo para mí mismo, ¿no? Que lo tienes que cambiar o transformar,
llegar a un momento en que el deseo que tengas sea para beneficiar a alguien más, para dar, ¿no? Sí puedes tener deseo de recibir, pero para dar. Y ese es el problema de este mundo, ¿no? El que pensamos, y conste que estoy diciendo que no necesitamos ni siquiera hacer nada. El problema está en el nivel interior del pensamiento y de las emociones y del alma, ¿no? No necesitamos llegar a la acción. Claro, lo normal es que normalmente agravamos el asunto con la acción, ¿no? Claro, hay en otra temática, ¿no? Se dice que a la hora de ir corrigiendo, ¿no? Que eso es lo que tienes que ir haciendo, ir corrigiendo, ¿no? A la hora de ir corrigiendo, pues vas corrigiendo y aunque lo hagas mal, eso no importa. A lo mejor lo hiciste mal, pero pensaste en corregir, pensaste o deseaste hacerlo mejor. Y eso es lo que contó. No si al final te salió mal, ¿no? Y entonces, digo, es para que no se preocupen tanto, ¿no? Que a veces, ok, tienes un buen deseo, dices, yo quiero celebrar un buen Shabbat, ¿no? Y a la hora de ejecutarlo, ¿no? Tal vez en los hechos, pues cometiste muchos errores, hiciste cosas que no deberías hacer, no te diste cuenta, etcétera, ¿no? Pero eso no fue lo importante fue que deseaste vivir un día santo, un día de reposo, un día para conectarte con el Eterno. Deseaste el lado positivo. A lo mejor no lo hiciste perfecto, pero es lo que no te debes de preocupar, ¿no? Si tu deseo o tu intención es la correcta, o que ya con el tiempo irás perfeccionando la ejecución, perfeccionando el hacer. Pero lo importante fue que corregiste el deseo de recibir para mí mismo por un deseo para dar. Y esa es la esencia de esta porción, ¿no? Que es difícil en el sentido de todas las cosas que están pasando, ¿no? Pero pues está hablando de un Jacob que alcanza la paz, ¿no? Y eso lo dice ahí claramente, ¿no? Que lo está hablando, ¿no? Que cuando ya se abrazó con Esaf, ¿no? Alcanzó paz, ¿no? Y se fue con paz, ¿no? Con Shelem al área esta donde se fue de Shechem, ¿no? Pero con paz. Y ya no importa todas las cosas que pasaron, Jacob seguía ya en otro modo, ¿no? En otro modo de estar en paz, de estar consciente de qué está pasando en este mundo, de tratar de preocuparse por el prójimo, ¿no? Claro, aquí empiezan las perfecciones de los hijos de Jacob, ¿no? Que pues no tienen toda la experiencia ni toda la perfección de Jacob, pero pues están aprendiendo. Y ese es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Que las experiencias de la vida nos ayuden a aprender y a corregirnos y a corregir esta parte de adentro, que ahí es donde realmente cuenta, donde en términos de pureza, ¿no? Si ya traemos un mal pensamiento, una mala intención, ¿no? Un deseo incorrecto dentro de nosotros,
ya causamos impureza y ya no vamos a llegar bien a Shabbat ni a nada de lo que querramos hacer, ¿no? Vamos a traer un problema ahí. Y ese es el problema en nosotros. Claro, si queremos corregirlo, ok, ya empezamos con un buen deseo. Quiero corregirlo, quiero no tenerlo, quiero purificarme, ¿no? Ya el simple hecho de que quieras te vuelves puro, ¿no? Ya el problema de la ejecución se va perfeccionando poco a poco. Pero pues eso es lo que tendríamos que aprender de esta porción, ¿no? A controlar nuestros deseos, a saber qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? No en hechos, sino dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en todas las ideas que tenemos, ¿no? Y poderlas corregir y poder controlar y poder transformar estos pensamientos, ¿no? Que no se inclinen al mal, sino se inclinen al bien. Estas emociones que no sean del lado malo, ¿no? Y por eso es tan importante el asunto de las emociones, ¿no? Porque pues las emociones, ¿no? Estas emociones fuertes, ¿no? El odio, la envidia, la codicia, ¿no? Estos asuntos con los que lidiamos emocionalmente todos los días, ¿no? Esas emociones nos llevan rápidamente a la inclinación al mal y generan pensamientos y generan intenciones incorrectas. Y eso es lo que nos impurifica, lo que nos hace que nos cueste trabajo conectarnos con el Eterno. Y pues entonces tenemos que empezar a corregir esa parte de la pureza, esa parte de los deseos, ¿no? Que cuando se nos ocurra algo y que querramos hacer, nos detengamos tantito, ¿no? Y analicemos la intención, el deseo que está ahí atrás, cómo está. Y desear cambiarlo, ¿no? Y desear corregirlo. Y esa es la corrección que tenemos que hacer. Y conste que les estoy pasando tal cual está puesto en el Zohar, ¿no? Esta corrección no necesita ser física, del lado físico. Es del lado del alma, del lado de adentro de nosotros, del lado que no se ve, del lado de los deseos, ¿no? Y entonces, cuando vamos a hacer algo, tenemos que pensar qué estamos deseando, cuál es nuestra intención. Y así corregir. Corregir antes de que pues, aumente esta inclinación al mal, ¿no? Donde perdamos el control y nos gane el deseo al mal, el deseo egoísta, el deseo a mí mismo. Y el problema es ese, ¿no? Que todo esto, esta corrección, este análisis, todo este planteamiento tiene que suceder dentro de nosotros. Separarme del lado físico, ¿no? Quiere decir que
No me tiene que influenciar nada el lado físico, no importa qué pase, qué tragedias estén pasando, ¿no? Cómo estoy del lado de adentro. Porque si logro balancear y corregir y estar bien del lado de adentro, mantenerme puro, quiere decir que entonces ya estoy logrando dominar el lado físico. Porque entonces no importa cómo esté el lado físico, ¿no? Yo voy a estar bien. Y entonces, ¿no? Nos quedamos pensando, ¿no? En esta escena del documental, ¿no? Que vemos, el documental de estos indígenas en una isla, felices, porque tienen todo, ¿no? Le agradecen a Dios todos los días, porque no les falta nada. No andan deseando cosas que no pueden pagar. No andan deseando con deseos egoístas. Están pensando en compartir, en vivir, en sus hijos, en sus nietos, en que todo el mundo esté feliz. Y pues llegamos nosotros y los contagiamos del mal. Ahí ese es el problema de este mundo. El mal se contagia muy fácil y nos causa desear lo que no necesitamos, ¿no? Y terminamos esclavizados en el mundo por nuestros propios deseos. Así es que, pues es importante esta porción en la que, pues, como que cambia toda una generación, ¿no? A los descendientes de Jacob, a perfeccionarnos cada vez más, a que no nos domine este lado del ego. Ahí está, pero nosotros lo podemos dominar. Nosotros podemos vencerlo. Nosotros podemos estar en paz y felices, sin los deseos egoístas de nuestro corazón. Aprovechemos este mes de Kislev, ¿no? Mes de los milagros. Este mes es especial en este sentido. Nos ayuda a centrarnos, a purificarnos y acercarnos al Eterno, descubrir nuestra verdadera esencia. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno los ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que el Eterno nos acompañe con su presencia y nos dé su paz. Y que tengamos la sabiduría para recibirla y ponerla en nuestro corazón. Deshacernos de estos deseos que no nos convienen, que es el problema de este mundo. Shalom. Que
tengan muy buena semana.